Hola, muy buenos días, muchas gracias. Agradezco al Frente Nacional Estudiantil de los Pueblos AC la invitación a su primer foro nacional. En especial quiero agradecer a Brian Ugalde su gentil invitación y especialmente su paciencia. Bien, en esta ponencia pretendo brevemente hacer una vinculación entre los conceptos de academia y democracia para, con base en ello, establecer una relación posible que respete los ámbitos diferenciados de estos dos espacios sociales y, además, mediante una teoría normativa de la política, pudiéramos advertir la trascendencia de una vinculación mediante la educación cívica que la academia es capaz de impulsar o fortalecer. Bien, en primer lugar, quisiera establecer la relación academia-democracia mediante un recurso al tipo ideal o a lo ideal de la democracia y de la academia. Idealmente, o en el reino de los fines kantianos, la relación entre la academia y la democracia es tersa, toda vez que la academia es el espacio privilegiado de la producción del saber, la generación y transmisión del conocimiento científico y también de la invención técnica. Por supuesto, no menos importante, es la sede de la generación artística y también de las humanidades en general. Ese es el lugar ideal de la academia. Por supuesto que cuando decimos academia, cultamente nos tenemos que referir a la escuela de Platón. Pero en el mundo moderno la academia realmente tiene muy poca relación con aquella academia platónica. Se ha hecho una estructura compleja que juega un papel importante en la sociedad. Pero bueno, idealmente academia es el concepto que nos permite entender, comprender a un conjunto de individuos, hombres y mujeres que tienen el privilegio de dedicarse a la esfera de las ideas, pero también a la invención, a la ciencia, a la tecnología y, de forma muy destacada, a la transmisión del conocimiento. Entonces, cuando decimos academia, sí decimos docencia, decimos investigación, decimos preservación de la cultura y decimos todo esto englobando una espacialidad social que está vinculada de distintas maneras con las estructuras de la sociedad. La academia sería algo así como el espacio en donde se concentra el saber de una sociedad y donde además destacadamente se genera la producción científica que es necesaria para que esa sociedad se mantenga y se reproduzca. Insisto, esto en el plano ideal. Por otra parte, la democracia idealmente pues es el mejor sistema de gobierno. O si se quiere, con Winston Churchill, podríamos decir que es el peor sistema de gobierno, pero con excepción de todos los restantes. Es decir, desde el realismo político, la democracia pues no es perfecta. Y ya Rousseau la había vinculado con el gobierno de los dioses, ¿no? Decía Rousseau, si existiera un pueblo de dioses, estos se gobernarían democráticamente. Un gobierno tan perfecto no es conveniente para los seres humanos. Y es cierto, cuando la democracia se echa a andar en la vida práctica, real y concreta, pues resulta que no es lo que se esperaba.
Pero lo que se esperaba es la idea de democracia como aquel gobierno en el que los ciudadanos se autogobiernan bajo el principio de la autonomía y la igualdad. Es decir, la igualdad es lo que permite pensar en que todos pueden participar en la determinación de la cosa pública. Cuando esto se concreta, evidentemente se piensa en una democracia directa, pero ahí empiezan las imposibilidades de la democracia, toda vez que los ciudadanos no pueden estar permanentemente reunidos para decidir sobre todos los aspectos, tanto del gobierno como de las leyes, como de la administración pública más inmediata y concreta. Entonces, de estas limitaciones, pues surge la democracia llamada representativa, en la que el pueblo se autogobierna a través de sus representantes. Estos representantes están voluntariamente, libremente mandatados para representar esa abstracción llamada pueblo y con ello legislar, gobernar y eventualmente también juzgar los delitos o las faltas a esas leyes que el pueblo construye a través de sus representantes, diputados, senadores, ministros, etc. Bueno, este es el mundo ideal y por tanto también idealmente se puede establecer pues una relación civilizada entre democracia y academia. Más o menos esta relación diría que la academia sería la base del desarrollo científico y tecnológico necesario para mejorar permanentemente a la sociedad, sobre todo desde el punto de vista económico, que sería la traducción del concepto de bienestar. Es decir, la academia, al ser el espacio de la creación, de la ciencia y de la tecnología, estaría dirigida al mejoramiento de la sociedad. Por otra parte, también la academia estaría formando los cuadros dirigentes bien preparados, bien pertrechados, en la medida de lo posible, sabedores de la técnica de la administración pública para siempre diseñar los proyectos que mejoren a la sociedad. No me refiero a que la academia solo forme administradores públicos, sino que también formaría los cuadros científicos que estarían dirigidos pues al mejoramiento de la sociedad al desarrollo de la técnica que esa sociedad está demandando. Esto en el mundo ideal. Y por último, también la academia estaría orientada a formar ciudadanos autónomos, responsables, libres, que se atrevan a pensar y que dejen la minoría de edad autoculpable de la que habló Kant para asumir una forma ilustrada de vida donde la razón tuviera el lugar principal en el diseño de las vidas de estos ciudadanos. Insisto, esto es el mundo ideal de las relaciones entre la academia y la sociedad, de donde se desprendería una relación de terciopelo entre una academia así ideal y la democracia, toda vez que esta sería la forma natural de gobierno en una sociedad desarrollada con todas las potencialidades civilizadas de un pueblo o de una nación o de un país, pues. Muy bien. Ahí está prefigurado el mundo ideal. Sin embargo, la vida real es otra cosa. Y cuando volteamos a ver a la academia, no encontramos en realidad este espacio tan sublime de creación, generación, ciencia y tecnología, prácticamente un espacio de ángeles como solemos imaginarnos la Academia de Platón, en que los filósofos, tanto jóvenes como los ya maduros, pasaban pues prácticamente todo el tiempo pensando, especulando, reflexionando.
Lo que encontramos pues en la academia real pues es un conjunto de instituciones, de prácticas y de seres humanos que constituyen un grupo que se distingue notablemente del resto de la población. ¿Qué caracteriza a la academia? Dos cosas: la jerarquía, por un lado, y por otro lado, la lucha por el reconocimiento, o para decirlo de manera más pragmática, la lucha por el prestigio. Estamos entonces ante una estructura jerárquica por necesidad, dado que la jerarquía no es de otra cosa sino del conocimiento. La jerarquía se establece en función del saber. Estoy estableciendo una analogía, una similitud, mejor dicho, entre saber y conocimiento. Al ser un espacio del saber, efectivamente se establece una jerarquía. De hecho, la Academia de Platón establecía también una jerarquía. No todos los discípulos de Platón eran iguales y tenían que pasar por un proceso de formación, ¿no? Casi pitagórica, para que efectivamente, si bien había impartición de conocimientos tanto para los recién ingresados, o si se quiere, para los neófitos, y también para los iniciados, ciertamente había una jerarquía, y la hay cuando hay una cabeza de academia tan importante. En las academias concretas y reales, pues hablamos un poco de manera peyorativa de las vacas sagradas, aquellos grandes académicos que alcanzan una cierta jerarquía y un gran reconocimiento que se traduce no solo en una medalla o en un símbolo de honor y de victoria, sino también en un nombramiento que además está vinculado con un mayor ingreso económico. Es el caso de los grandes profesores que alcanzan a ser profesores eméritos, o investigadores eméritos, o artistas eméritos, y ya no tienen que estar ahí dando clases por necesidad, digamos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que la academia es una estructura social jerárquica, y el principal valor es el prestigio, es decir, destacar y ser reconocido por esta situación prominente, ínclita, ser reconocido de distintas maneras. Esto es lo propio de la academia en cuanto a estructura social. Ahora, lo propio de la democracia, pues, es la igualdad. Entonces, cuando se ha pretendido democratizar la estructura jerárquica de la sociedad, pues han resultado unos bodrios espeluznantes, porque en ese sentido son incompatibles. La universidad, la academia, el colegio, los colegios profesionales que también forman parte de la academia, los institutos, todo este universo tanto de personas como de prácticas y de instituciones es incompatible con la democracia, ¿no? Pensemos qué significaría que la democracia se instaurara en una estructura que de por sí ya está apartada de la sociedad y con un mandato social muy determinado. Ustedes hagan conocimiento, y el conocimiento pues establece una jerarquía necesariamente. Esta jerarquía está representada en el tabulador de las universidades, ¿no? Hay profesores de carrera, hay profesores de medio tiempo, hay profesores de asignatura, en fin, las jerarquías pueden cambiar el nombre de nombre, pero siempre vamos a tener esta pirámide. Si se quiere democratizar esto, pues el resultado es catastrófico, y esto es muy sencillo. Tiene un núcleo esta imposibilidad, y es que
La verdad científica no se puede poner a votación y tampoco se puede aclamar la verdad científica. La verdad científica existe. Ajá. Y esa verdad científica no está al juicio de las mayorías. La verdad científica se puede refutar, efectivamente, y en esos casos un paradigma sustituye a otro o una interpretación se pone por encima de las otras. Ya estamos hablando en el primer caso de ciencias naturales y en el segundo caso de ciencias sociales. Ajá. En cambio, en la democracia todos somos iguales, todos somos ciudadanos. Estoy hablando, por supuesto, de la democracia moderna, pero también hay una distancia entre los principios de la democracia idealmente configurada y el funcionamiento de la democracia real a partir del siglo XX. Lo que tenemos en realidad es una democracia elitista, una democracia dirigida, una democracia mediatizada, pero que es la mejor forma que tenemos para garantizar la participación política de la ciudadanía, de la población en general, aunque con cierto grado de representación. Es el caso de los niños que se están formando y que es algo muy importante para que en esta construcción de la democracia los niños a través de la educación se vuelvan ciudadanos realmente y no súbditos. Pues bien, así las cosas, con toda esta democracia imperfecta con la que contamos, y no solo en México, sino en todos los países, incluyendo a los Estados Unidos, como acabamos de presenciar en estas elecciones recién concluidas. Ajá. Hay una enorme cantidad de intereses vinculándose ahí de una manera contradictoria que hacen que la democracia, más la democracia de los Estados Unidos, pero también la democracia europea, presente muchos problemas que tienen que ver por la injerencia de la lógica mercantil y de las grandes corporaciones, que son grandes corporaciones de poder, grandes empresas globalizadas que efectivamente atraviesan la lógica democrática y empiezan de pronto a pervertir el sentido ciudadano de la democracia. Es el caso de cuando los intereses materiales y económicos determinan quién va a ser el ganador en un proceso electoral, o que los candidatos carezcan de independencia respecto de los intereses empresariales y lleguen a acuerdos previos con el grupo de élite de aquellas empresas antes de someter su candidatura a la votación, a la consideración de los ciudadanos. Esto pasa en todas las democracias de todos los países, y esa es la democracia real o la democracia realmente existente o trágicamente existente, para copiar una adjetivación que le puso Roger Bartra, pero no a la democracia, sino al socialismo trágicamente existente, el que se vivió en el bloque del Este, en especial en la Unión Soviética y también en China. Pues así las cosas, entonces tenemos una relación difícil entre academia y democracia. Y aquí tenemos que entender, ya historizando la lógica y el funcionamiento real, tanto de la academia como de la democracia o la no democracia, para hablar del caso mexicano, efectivamente nos tenemos que remitir a ciertos episodios históricos en que afloró, se hizo manifiesta la relación entre academia y democracia cuando estuvieron muy cerca. Fue en el gobierno de Porfirio Díaz cuando efectivamente se planificó el desarrollo capitalista, la industrialización y todo lo que encabezó en términos de desarrollo económico el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se hizo allegar
de los científicos, de los llamados científicos formados en el positivismo. El positivismo era el nombre que tenía el atenerse a los hechos y estar desprendido de la religión. En realidad fue un enorme progreso económico regido por Augusto Comte, por las ideas de Comte, por el espíritu positivo, que quería decir el espíritu científico, lo que nos permitía el desarrollo científico y tecnológico. Grandes figuras del liberalismo en la época del porfiriato, en una relación intensa con el gobierno de Porfirio Díaz. Eso es lo que dibuja una primera aproximación al establecimiento de esta relación entre academia y política ya historizada en nuestro país. Pero podríamos continuar con este recuento histórico, nos llevaría mucho tiempo hablar de la cruzada vasconcelista, del intento vasconcelista de efectivamente ilustrar a la población a través de los clásicos, pero lo que en general tenemos en todo aquel periodo del régimen político mexicano, emanado de la Revolución Armada de 1910-1920, es que teníamos una democracia en el papel, pero no una democracia en cuanto caracterizaba a la forma de vida de una sociedad. Teníamos más bien una autocracia corporativa de partido dominante o de partido prácticamente único, como dijo algún egregio priista. Pues eso teníamos, y la academia de todos modos tuvo una vinculación muy estrecha con la autocracia mexicana, que pues llegó a una especie de acuerdo, tregua o armisticio entre la universidad, considerada la UNAM como un grupo de liberales no revolucionarios, y el régimen priista. Ese armisticio, esa paz, pues de todos modos hizo que en algún sentido la estructura jerárquica de la academia imitara la cultura política y las formas políticas del PRI. Esto todavía lo tenemos como caracterizando a la academia, sobre todo en el reclutamiento de los nuevos cuadros. No se hace por vía republicana, sino que sigue haciéndose en términos de un reclutamiento de cultura priista. Sin embargo, una vez que el régimen autoritario comenzó a eclipsarse o comenzó a declinar, tuvo la academia una reordenación o una reestructuración profunda, y es importante saberlo porque aquí es donde nos encontramos con la reorganización basada en las prestaciones y sobre todo en los estímulos y becas para los profesores, pero también en el financiamiento de proyectos de investigación, en los famosísimos financiamientos que caracterizaron durante la llamada reestructuración neoliberal a la relación entre la academia y la democracia, porque coincidentemente, en la medida que íbamos transitando primero a la alternancia y luego a la democracia, se iba consolidando un cierto proyecto semi-privatizador de la academia, sobre todo de la universidad pública. Se trata de una privatización sui generis, porque se empiezan a generar núcleos privilegiados dentro de la academia que constituyen los fideicomisos y que se apropian de los lugares más altos, tanto de las becas del Sistema Nacional de Investigadores, como también de los estímulos dentro de las universidades. Entonces surge una profundización del profesor de carrera de tiempo completo definitivo y con becas y como parte de los núcleos de investigación que
que van a congresos internacionales, que viajan, que el CONACYT les financia estancias de investigación afuera, y por otro lado, la docencia que es sostenida la mayor parte de las veces por profesores de asignatura o profesores de medio tiempo mal pagados y con sobrecarga de trabajo. Entonces, en la academia realmente existente, lo que tenemos es una jerarquía no necesariamente meritocrática, sino una jerarquía basada en los pactos y las componendas de tipo más bien autocrático. Por otra parte, lo que tenemos como democracia, pues ya sabemos que ha sido un proceso muy difícil y muy cuestionado por distintos lados. Esta relación, entonces, ya en la vida real y concreta de México, pues no es nada fácil ni nada armónica. ¿Qué tareas tenemos para establecer un vínculo o más estrecho, o por lo menos más civilizado, entre democracia y academia? Bueno, queda mucho por hacer en el terreno de la razón, en el terreno ilustrado, en el terreno, en el ámbito, en el espacio del sapere aude. Es decir, construir ciudadanos responsables es una ardua tarea que, por supuesto, que empieza en la sociedad, al seno de la familia y del hogar, pero que también caracteriza a la escuela. En la escuela nosotros podemos influir o incluso determinar una ética cívica que conduzca a la formación de ciudadanos autónomos, es decir, de ciudadanos que dependan de sí mismos y no dependan de otros. Y de esa manera es posible que la democracia se expanda, se fortalezca y sí en algún momento determinado se haga más fuerte en términos de su capacidad, de su blindaje en contra de los embates que vienen de distintas fuentes, sobre todo en un terreno postcolonial, donde los privilegios y las jerarquías y las diferencias sociales son algo estructuralmente determinado. Bien, así las cosas, tenemos una ardua tarea por hacer en términos de la academia. ¿Qué requiere la academia? ¿Democratizarse? Yo digo que no. Lo que tenemos que hacer es establecer una jerarquía que realmente responda a los méritos y al conocimiento. Es decir, que quienes ejercen los puestos realmente sean académicos y no sean pseudoacadémicos que llegaron ahí por vínculos más bien clientelares propios del patrimonialismo. Y es que sí, una cosa es la forma social real y otra el régimen político. En términos de forma social real, nosotros en México estamos mezclando una forma patrimonialista con una forma moderna de intercambio mercantil capitalista. Y esto ha dado como resultado unos desajustes en la forma política que nos explican primero por qué las leyes están ahí, pero no se cumplen. Se observan, pero no se cumplen. Y esto está gravitando en el Poder Judicial, cuya reforma urge sobremanera. Bien, les agradezco mucho la atención a la presente ponencia. Muchísimas gracias.